Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando los temas del curso. Específicamente ya habíamos comenzado a analizar circuitos donde teníamos fuentes en alterna y además teníamos capacitancias, inductancias y resistencias, lo cual nosotros concentramos en el nuevo concepto que era la impedancia, que nos dice a nosotros qué tanto se opone un elemento, tanto a circulación de corriente continua como de corriente alterna. La clase pasada, en específico, vimos que si que tenemos una función que está expresada como un coseno, lo que hacemos para representarla en un nuevo dominio, que va a ser el dominio fasorial, es tomar la magnitud y tomar el ángulo, directamente si que está como un coseno. Y en el caso que estuviera representada en el dominio del tiempo como un seno, hay una pequeña diferencia que en realidad lo que hace es desplazarnos a nosotros el ángulo. Nos queda entonces BM, que sería el mismo valor que tenemos acá, pero el ángulo va a quedar con un menos 90 grados, o sea, desplazar en 90 grados. ¿Ya? Y con eso vamos a estar ok. Ahí vamos a poder utilizar nuestra sinusoide en el dominio fasorial. ¿Por qué estamos trabajando en este dominio? La verdad es que cuando tenemos capacitores e inductores, además de los resistores, en un circuito lo que sucede es que la relación que existe entre los diferentes elementos, y específicamente las corrientes y los voltajes, viene a ser definida por medio de ecuaciones íntegro-diferenciales o ecuaciones, sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces se pueden resolver, pero la verdad es que tiene mucho más sentido cuando uno está interesado en lo que pasa en un tiempo muy corto, después de algún cambio, en lo que se llama el transitorio. Si nosotros tenemos unos cuantos segundos hacia adelante, la verdad es que lo podemos analizar de esta manera en el dominio fasorial, lo cual nos hace mucho más simple el trabajo. Y es precisamente lo que se hace en los circuitos eléctricos. Que diría, no, vale, 90% de las veces se trabaja así. Y el otro restante 10% o incluso 5% se hace ese análisis transitorio y se trabaja directamente con los sistemas del dominio temporal, ¿ya? Pero, como le digo, muy puntual lo que se requiere o cuando se requiere hacer eso. Así que bueno, teníamos un circuito donde nos pedían calcular la tensión V sub 0 de T. Este circuito, como ustedes pueden ver, tiene una fuente senoidal, específicamente tiene una fuente de valor 100 coseno de 2T más 30 grados. Tenemos una resistencia, otra resistencia por acá, una inductancia y una capacitancia. Nos piden entonces calcular esa tensión, que la definimos acá más o menos. Esto está obviamente definido, formada parte del problema. Y lo que hicimos para poder resolver fue pasar el circuito, entre comillas, ¿cierto? Pasar el circuito al dominio de la fase, al dominio fasorial. Hay que tomar en cuenta siempre la frecuencia que tenemos acá y obviamente es la que nos va a indicar a nosotros cuáles van a ser los valores de impedancia, de nuestra capacitancia y nuestra inductancia. La resistencia, como pueden ver en esta tabla, no cambia. De hecho, Z, en este caso la impedancia de la resistencia, va a ser siempre igual a R, sin importar la frecuencia que tengamos, porque ella obviamente no depende de la frecuencia. Sin embargo, el inductor, como pueden ver ustedes, y el capacitor sí van a depender de la frecuencia. Y de hecho, si analizamos un poquito más, cada vez que la frecuencia crece, y por ejemplo, no sé, incluso tiende al infinito, vamos a ver que la impedancia del inductor va a ser cada vez mayor. O sea, cada vez se va a poner más a la circulación de corriente alterna, hasta el punto en el cual el infinito se comporta como como un circuito abierto, ya porque va a ser demasiado grande la impedancia, ¿ya? Y en el caso del capacitor, el comportamiento es opuesto. Tenemos en definitiva que si la frecuencia aumenta, la impedancia del capacitor disminuye. Y obviamente si es que la frecuencia disminuye, se va por ejemplo a cero, el capacitor se comportará entonces como un circuito abierto. Va a tener una gran oposición. Ya pueden ver que de hecho, como les digo, se comportan de forma totalmente opuesta capacitor e inductor con respecto al valor de impedancia y dependiendo de cómo cambia la frecuencia. Y en definitiva, para poder calcular entonces la impedancia, aplicábamos estas expresiones. Teníamos cierto que el valor de ZL, que estaría acá, es simplemente J4. Tomamos J, multiplicamos por la frecuencia angular y por la inductancia, en este caso 2. Nos dio ese valor. Para el caso del capacitor, veíamos que en realidad 1 sobre J, según lo que habíamos revisado en el repaso de números complejos, es igual a menos J. Por tanto, lo dejamos directamente así. Reemplazando los valores, tenemos cierto que la frecuencia angular es 2, la capacitancia es un 16avo, así que nos queda en definitiva menos J8. Con eso nosotros empezamos a trabajar. Obviamente aquí también representamos el fasor, que no lo había mencionado. Como está definido como un coseno, nos queda simplemente 100 con ángulo de 30. No hay que desplazar nada. Recuerden que solamente se hacía eso en el caso que esté definido como un seno. Con el circuito, ustedes pueden, porque el circuito que está acá, pueden aplicar cualquier método. Mallas o no, me parece que nosotros aplicamos no en específico. No hizo trabajar un poquito más al momento de obtener los coeficientes, pero es totalmente válido aplicarlo.
Y llegamos en definitiva a estas ecuaciones. Pueden ver que ahora tenemos coeficientes que son complejos, pero son ecuaciones algebraicas, no son diferenciales. Por eso es que no es ventajoso. Y además para la calculadora, si son números complejos, números reales, la verdad es que le da lo mismo, lo resuelve igual. Para nosotros, obviamente, si lo hiciéramos a mano, sería un poquito más trabajoso. Por eso es que en realidad mi recomendación es siempre hacer uso de la calculadora, que es bien práctica para esto, ¿ya? Y calculamos por último el B0. Fíjense bien que nosotros trabajamos en el dominio de la fase y obtuvimos el valor de B0, pero como fasor. O sea, tiene una magnitud y un ángulo. Recuerden que esto obviamente es un número complejo. Y una vez que tenemos eso, para poder pasar al dominio del tiempo, lo que hicimos fue hacer el camino inverso. ¿Vale decir? Tomamos esta magnitud y la representamos como un coseno a nuestra tensión. Vemos que queda entonces coseno de 2t, aquí se ocupa la misma frecuencia angular que teníamos en un comienzo, y el ángulo queda tal cual, siempre que yo lo represente como un coseno. Yo podría, si que quisiera, por ejemplo, representarlo como un seno, pero debería tener en cuenta lo siguiente, que en vez de quitarle, debería sumarle a los 90. O sea, como el camino inverso que habríamos hecho en el caso anterior. Para nada es complejo, pero por ahí de repente uno podría llegar a complicarse, equivocarse. Por eso mi recomendación es que pasen directo a un coseno. Y ahí se ahorran eso y dejan la magnitud y dejan el ángulo y están listos. O sea que lo que dejar como seno puede, pero no hace falta, la verdad. Y luego de eso empezamos a trabajar con mallas para obviamente, soltar un poco la mano también con este tipo de circuitos, donde ahora tenemos coeficientes complejos. Hicimos lo mismo, aplicamos el método tal cual. Algo muy importante que quiero recordar es que cuando estamos trabajando, por ejemplo, con ese término, vamos a verlo acá, fíjense que nos quedó más y aparece el menos J8, porque el menos forma parte de esa impedancia. Así que tiene que quedar ahí. No es que hayamos cambiado la forma de aplicar el método, sino que simplemente él tiene un menos. Así que se lo dejamos. Y multiplicamos obviamente por el I2 y después obtuvimos la ecuación tal como lo hacíamos antes. ¿Ya? Luego resolvimos, obtuvimos las corrientes, calculamos el voltaje y había una leve diferencia. Me parece que la diferencia se presentaba en el ángulo. Era 100 menos 136,2. ¿Y cuánto nos queda arriba? No, era acá. Era en la magnitud. 94,20 y aquí 94,17. Habíamos calculado el error, que la verdad es que era súper pequeño. O sea, menos de un 0,05%, si recuerdo bien. Lo cual es natural porque en algunas partes, al menos acá, al momento de calcular las corrientes, ya aproximamos. ¿Ya? Por eso es que surgen ese tipo de diferencias. Si ustedes toman los valores tal cual, como salen de la calculadora, le va a quedar prácticamente lo mismo. Y por último, dijimos que esta clase lo que íbamos a hacer eran ejercicios y además íbamos a empezar a ver lo que era la potencia compleja. Así que vamos a hacer eso. Pero quiero saber si tienen dudas. Cualquier duda que tengan es el momento de comentarme, escribirme. Yo estoy viendo acá el chat. Si no, para comenzar, voy a abrir por mientras el Word. Dudas que puedan tener. Tenía abierto el Word, unos circuitos. No están mal estos circuitos, pero vamos a sacar un archivo nuevo. Y voy a aprovechar unos que tengo ahí para resolver algo. Vamos a tomar esta imagen. No, esta de acá mejor. No tengo ninguno que tenga inductores, capacitores. Parece que no tengo ninguno. Bueno, vamos a crear uno. De hecho, ¿saben qué? Voy a buscar mejor uno de una prueba para que sea como del mismo estilo. Porque también nosotros nos podríamos encontrar con ejercicios en los cuales ya estemos en el dominio de la fase. Así que voy a hacer eso para que nos vayamos acostumbrando también. Al final, para que sea como a modo de ejercicio. Voy a buscar por acá. Y procedemos. Sería, a ver, un problema, evaluaciones. Prueba 2 vamos a buscar. Por acá tengo algo. Está como medio lento internet. A ver este problema. Este está perfecto. Me gustó este problema. Lo vamos a tomar y vamos a poner en nuestro documento. Problema 2. Ahí me quedó. Muy bien. Y estamos en la clase. La tenía recién ahí abierto el aula, ¿cierto? ¿Cuál es la clase que tenemos ahora? ¿Se acuerda alguien del número?
Mientras yo trato de encontrar aquí las clases, que la verdad es que se me anduvo perdiendo el archivo. Ah, era la 21, estamos en la 22 entonces. Clase 22. Clase 22 y vamos a partir resolviendo este problema. Recuerden que cualquier duda que tengan, me lo comentan, ya no se queden con las dudas. De hecho, es el objetivo que estemos de forma sincrónica, porque si no me hacen ninguna duda o no, o si se quedan con alguna duda ustedes, podríamos dejar la grabación lista y ahí nos ahorramos tiempo, ¿cierto? Pero la idea obviamente es que estemos acá, que estemos y que aprovechen el tiempo y que hagan las consultas. Yo siempre digo que eso tiene que ver también con cómo uno valora su tiempo, porque piensen que después, eh, si las cosas quedan claras acá, tienen tiempo para hacer otras cosas, ¿cierto? Ya, clase 22. Aquí lo que vamos a calcular, por si acaso, son B0 y 0. Fíjense bien que, a diferencia del problema anterior, aquí tenemos ya las impedancias, o sea, están listas. Aparece aquí el menos J1, el J3, bueno, y una resistencia también. Y además todo esto, que sería el B0 y el I0, aparecen ya como fasores. Así que, como no conocemos ninguna frecuencia, de hecho nos indica aquí la frecuencia angular que tenga pues, esté asociada a esta fuente, nosotros trabajamos en el dominio de las fases y nos quedamos ahí. Ya no lo vamos a llevar obviamente al mismo tiempo si no conocemos la frecuencia a la cual están definidas estas impedancias. Un problema que también nosotros en algunas veces realizamos en el curso. Así que calcule B0 y 0. Vamos a poner aquí B0 e I0. Recuerden que cuando uno lo encuentra en el libro, los fasores generalmente los representan tal como está acá, en negrita. Yo la verdad es que no lo escribo en negrita a mano porque no va a quedar suficientemente claro. Ya, es más práctico poner el punto, que es la otra forma que se realiza generalmente de forma manuscrita. Así que bueno, vamos a tener el circuito ahí y vamos a realizar, de hecho, para este problema la verdad es que Maya nos viene súper bien por el hecho de que tenemos fuentes de corriente, entonces nos van a definir las corrientes casi de forma directa. De hecho, yo llamaría a esta corriente I1, a esta corriente I2, y fíjense bien que esta corriente I3 que está acá va a quedar definida. Va a ser simplemente menos J2. Ese va a ser el valor. Eso es lo que vamos a hacer precisamente. Solución, y decimos, en la malla 3 nos queda simplemente que la corriente I3 va a ser igual a menos J2. Así que lo ponemos acá. I3, fíjense que va de hecho no le puse ningún sentido, va en sentido contrario, así que nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar menos J2, así que va a ser simplemente J2 amper. ¿Esto a qué sería igual? Claramente va a ser igual a 2 con ángulo 90. Y yo digo claramente, quizá no es tan claro para todos, pero fíjense que depende de esto. ¿No? Si yo acá tengo mi plano complejo, le pongo acá J imaginario, parte real, lo pongo chiquitito para que así lo vean ya. O sea, para que quede como un dato al margen. Y cuando yo estoy hablando de que tiene o que tenemos el J2, lo que estoy diciendo es que simplemente acá, ahí estaría nuestro número complejo. Y claramente si yo lo represento en forma polar, vamos a ver que la magnitud es 2, porque de hecho la distancia del origen hasta donde se encuentra definido ese punto, ¿cierto? Y el ángulo claramente es 90. Por eso es que yo puedo decir que J2 es igual a 2 con ángulo 90. ¿Sí? Así que en definitiva ese es el valor del I3. Ahora, para el caso de I1, yo podría simplemente aplicar el caso base, o sea, simplemente aplicar la LKB, porque tenemos fuentes de tensión e impedancia. Así que en realidad aplicamos el método tal cual como lo vimos en un principio, que es el caso base que les digo yo muchas veces. Nos queda entonces malla 1. Partimos por acá y nos va a quedar más 12 con ángulo 30, sería el valor de esa fuente de tensión. Después acá, recuerden que nosotros omitimos cualquier B0 y 0, o sea, no me va a cambiar aquí el término su ángulo por eso. O sea, yo siempre digo más y luego ver la impedancia. Noten ustedes que ahí tenemos justamente un menos J1, pero ese menos, a diferencia de este que correspondía al B0, que nosotros podemos omitir sin ningún problema, es parte de la impedancia, ¿cierto? Por eso es que lo dejo. Por si alguien se pregunta por qué este sí lo estoy considerando. Por I1, que es la única corriente que estaría circulando en esa malla o en esa rama,
para ser más preciso, ¿cierto? Y luego, más 2 por I1 menos I2. Por I1 menos I2. Menos I2. ¿Ya? No se olviden ustedes que siempre me queda positiva la corriente que estoy analizando, y si es que la otra corriente que circula por esa rama va en sentido contrario, queda negativo. Si hubiera venido en este caso hacia abajo, hubiera quedado positivo. Pero como nosotros siempre estamos definiendo en sentido antihorario, horario, nos queda así, nos queda negativo el I2. ¿Ya? Igualamos a 0 y vemos lo que sucede. Voy a mover un poquito esto. Ahí. Ahora, podemos entonces nosotros representar el valor. Fíjense bien que tenemos I1 que está multiplicado por el 2 y el menos J1. ¿Saben que me olvidé de algo importante? Algo bastante importante acá. Y es esto. Me va a desplazar las cosas, ¿no? Ah, no, por suerte tuve suerte. Que lo que pasa es que ahora estoy usando Word por el tema de que los cambios que tuvo el whiteboard, que la verdad es que no me gustaron mucho. Entonces tengo como que me funciona mejor cuando dejo todo con un montón de espacio y dejo las hojas listas, porque si no como que después me da problema al crear las páginas siguientes. Pero tuve suerte ahora que no provocó problema. Ya, ahora sí, entonces vamos a dejar acá el 2 menos J1 multiplicando al I1, ¿cierto? Ese sería el coeficiente que multiplica nuestra corriente I1. Después de eso, vemos el I2. El I2 claramente nos va a quedar con un coeficiente de menos 2 por I2. Y finalmente nos va a quedar acá el menos 12 con ángulo 30. La verdad es que pueden dejar este número así, le pueden modificar el ángulo. La verdad es que yo lo voy a dejar en particular así. No va a hacer mayor diferencia. Total, después la calculadora lo toma igual. Así que lo dejamos así. Estoy un poco bastante chueco, la verdad. Ahí está mejor. Se supone que me ayuda a crear la línea, ¿no? Parece que no. Pero ahí está mejor. Tenemos la ecuación 1. ¿Sí? Ecuación 2. Claramente en la malla 2 tenemos una fuente de corriente. No nos importa si que esa fuente de corriente es independiente o es dependiente. Lo importante es que sea una fuente de corriente, porque lo que hace es definir el valor de la corriente que nosotros estamos diciendo que circula por ahí. Así que nos quedaría en la malla 2, como les comentaba, directamente que I2 es, como va en sentido contrario, va a ser menos 3V0. I2 igual a menos 3V0. Menos 3, y el V0 lo voy a dejar en verde. En verde, V0. ¿Cierto? Es un fasor, no se olviden. Y ahora nos tocará ver qué es V0, porque si ustedes recuerdan bien, cada vez que a nosotros nos aparece un V0, un I0 o cualquier otra variable que no sean las corrientes de malla, siempre nosotros la dejamos representado en función de las corrientes de malla. Eso es clave. Así que, ¿qué sería el V0? Me parece que lo mencioné en la clase pasada, pero por si acaso, cuando estamos trabajando en el dominio de la fase, las impedancias, los voltajes y las corrientes cumplen la ley de Ohm. Eso quiere decir que yo podría simplemente decir que va a ser V igual a Z por I, tal como sería en el caso de corriente continua para el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ya? Porque en este caso la impedancia se comporta tal como la resistencia, con la sola diferencia de que obviamente considera los dos efectos, o sea, el de una corriente alterna y el de una corriente continua. La resistencia solamente nos decía qué pasaba con las corrientes continuas, ¿cierto? Así que V0, ¿dónde está el V0? Y ahora, como apareció como el valor de esa fuente, ahí no teníamos cómo eludirlo. O sea, yo antes lo podía omitir sin ningún problema, pero aquí la verdad es que no, porque si no, ¿qué valor le pongo? No tengo cómo poner otra cosa, ¿cierto? ¿Qué era el V0? El V0 va a ser igual a la impedancia del elemento, en este caso menos J1, también pueden dejar menos J, en particular voy a escribir el menos J1, y va a ser igual a, o en realidad va a estar multiplicado por, la corriente que circula de positivo a negativo. Y ahí es donde entra en efecto y tiene importancia la polaridad, ¿ya? Porque no es lo mismo si obviamente está definido como más, menos, que si está definido como menos, más. O sea, evidente, pero ¿dónde está el cambio? En que la corriente la tenemos que tomar así, para que así se cumpla la referencia pasiva, porque la ley de Ohm está definida en referencia pasiva, no se olviden. Así que sería ¿cuál? Menos I1, ¿cierto? Que va en sentido contrario a la que está definida ahí. Menos I1, y después si yo quiero puedo decir entonces, bueno, que en realidad el V0 va a ser
J1 y 1, debido a que se anulan en este caso los negativos. ¿Ya? Y eso que está ahí lo puedo reemplazar y nos va a quedar entonces la ecuación 2, correspondiente a nuestra malla 2. Ponemos acá y 2, ponemos también aquí igual, esto va a quedar el menos 3, ¿cierto? Por la corriente que nos quedaba menos J1. Menos J1 por el I1. Y en definitiva, lo que ustedes van a ver es esto, ¿cierto? Va a ser, si dejo todo a la izquierda, J3 y 1. J3 y 1 más, yo aquí le voy a poner el coeficiente ya, 1 y 2. Un tema más de elección, ¿cierto? Ya que estamos hablando de, bueno, ya que hablé de elección, mejor lo dejamos hasta ahí, porque se vienen, ¿cierto? Es más de opción, ¿ya? De opción de cada uno, de cómo quiera dejar expresado su coeficiente ya. Ahí. Y tenemos dos ecuaciones. Quiero saber si tienen dudas hasta acá, porque quizás yo estoy asumiendo que algunas cosas se entienden bien, una de esas no se entienden bien. Si hay alguien que tiene una duda respecto a alguna ecuación, algún término, algún signo, ¿ya? Aproveche, ya es el momento de que hagan las consultas. Porque esto, hay un problema que va a ser así tal cual en la prueba. No igual, obviamente, pero del mismo estilo, que va a tener que calcular la tensión y la corriente. Así que aprovecho de hidratarme un poquito también. Bueno, cualquier Disculpe, momento, profesor, una consulta rápida. dime. Cuando hay J, se tiene que asumir que ese J tiene por defecto 90 grados. Ah, ya. Sí, es que lo que sucede es cuando tenemos un imaginario puro que se le llama, por ejemplo, SJ2 o un J3, ¿ya? Ese J, lo que me está indicando a mí es que si yo lo dibujo en el plano complejo, es que precisamente tiene 90 grados, ¿ya? ¿Ves? Por eso es que se toma que son 90 grados su ángulo, ¿ya? Ah, ya, vale, profe, ¿Sí? gracias. Por nada. Porque si de hecho si fuera, por ejemplo, un 1 más J2, ahí claramente no, porque como tendríamos una componente en el eje real, por ejemplo, supongamos ahí, el ángulo ya sería diferente. Me quedaría, no sé, inventando un 65, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que sucede en esos casos. Y por acá me pregunta Gabriela si es que en la malla 12 ese J3 se ignora. Esa es una muy buena pregunta, porque ¿qué sucede? ¿Dónde está la diferencia? La verdad es que aquí se presentó un caso particular. Nosotros lo revisamos, ahí ya hace bastantes clases ya, al momento de revisar los casos particulares del método de malla. Y lo que sucede es que si tenemos fuentes de tensión e impedancia ante los resistores, ¿cierto? Lo que sucede es que aplicamos simplemente la LKB. La LKB, sumamos las tensiones en cada elemento, igualamos a cero y obtenemos la ecuación. Pero si aparecen fuentes de corriente, como nos pasó, por ejemplo, acá y acá, lo que ocurre es que esa fuente de corriente está imponiendo la corriente que debe circular. Por tanto, ya no aplicamos la LKB. Y por eso es que efectivamente se ignora ese J3 y se ignoró ese 2, ¿cierto? No los tomamos en cuenta para la ecuación de la malla 2, sino que simplemente dijimos, ah, ya, como por acá está circulando la corriente I2, o sea, circula hacia abajo, y nuestra fuente de corriente nos impone y nos dice que la corriente tiene que ser igual a 3V0 y en esa dirección. Entonces tiene que saber cumplirse. ¿Ya? Por eso es que nosotros dijimos, bueno, entonces no nos queda ninguna otra alternativa de que el I2 sea igual a menos 3V0. ¿Por qué menos? Porque obviamente va en sentido contrario. ¿Ya? Y si se fijan bien, es lo mismo que pasó arriba. ¿Sí? Lo mismo que pasó acá. De hecho, queda también invertido y por eso se nos cambió el signo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Recuerden que esas cosas que quizás hace tiempo que no las ocupamos, son los casos particulares, se presentan igual acá. Así que, una vez que tenemos entonces nuestras ecuaciones, vamos a expresar el sistema. Lo voy a dejar acá, de hecho, si cabe en la hoja, así que lo ponemos acá. Va a ser un poquito más pequeño. Porque recuerden que nosotros estamos buscando el valor de el voltaje y la corriente, ¿cierto? Y este es un problema clásico que yo siempre pongo en las pruebas, así que de hecho nos viene súper bien. Porque así uno demuestra que obviamente entiende el método de análisis, que sabe trabajar con los números complejos para este contexto, y además puede calcular los voltajes y corrientes. Bien completo en ese sentido. Ya, coeficiente que está acá sería 2 menos J1. Mi recomendación es que también ustedes dividan, porque a veces, como tenemos ahora que un coeficiente no es solamente un número, sino que puede ser una suma, una resta de números, a veces se nos pueden llegar a confundir. Ustedes saben que siempre, por más que uno ese ponga atención, siempre se le pueden pasar detalles así. Por eso es que
hay que limitar o disminuir la posibilidad de que nos equivoquemos. Es lo posible, ¿cierto? ¿Para qué estamos con cosas que uno igual siempre se equivocan? A veces en puras cosas que parecen muy evidentes, ¿cierto? Y lo más difícil no se equivoca. Pasa eso. Por eso que hay que ayudarnos a nosotros mismos. Ya. Tenemos I1 y 2. Lo vamos a calcular, de hecho voy a ponerlo acá también. Si tienen más dudas, consulten, escriban nomás, porque igual vamos bien. Si recuerdo bien, la prueba es la semana que viene, ¿cierto? Es el jueves, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes? Si no, para chequear. Mientras no sea este jueves, ahí estamos bien. Ya, la calculadora está acá. Que a veces me desaparece el símbolo, a veces se queda, pero bueno, ahí está. Y procedemos entonces. Voy a tener que mirar cuánto es la prueba para no estar diciendo informaciones erróneas. Ya, 2 menos J1. Fíjense bien que aquí yo puedo poner simplemente el I, ese I especial, como me parece que les dejé un video sobre cómo trabajar con los números complejos. Y si no se los dejé, lo voy a editar hoy día, porque es bastante útil para este tipo de problemas. Y algo más que quiero notar también es que ustedes vean que ese menos que está ahí es totalmente diferente a ese menos que está acá. ¿Por qué? Obviamente lo que pasa es que aquí estoy restando. Si yo pusiera por algún motivo ese menos pequeño, estaría en realidad haciendo una multiplicación. Sería 2 por menos j. Me dejaría obviamente un menos j2, lo cual no correspondería. Por eso tengo que usar la resta. En el caso de este menos 2, obviamente ahí le pongo el menos para que me quede como un menos 1 por 2. Muy sutil la diferencia, pero la verdad es que nos cambia todo el resultado. Así que cuidado con eso, porque son errores súper comunes y que a veces son totalmente evitables. Guardamos entonces en alfa a. Recuerden que ahí estoy simplemente guardando esa variable. Yo tengo en exacto, lo voy a cambiar en modo, lo voy a dejar en aproximado. Van a estar todo el rato poniendo que nos cambie el valor, aproximando yo manualmente, por decirlo así. Ya, aproximado, enter. Todas esas opciones las cambian en modo. Ya, y están en el video que les dejé o que les dejaré según voy a ver en un rato más, porque la verdad es que no recuerdo si lo dejé disponible. Me parece que sí, pero lo voy a confirmar. Y B. B, vamos a poner el 0 y vamos a poner acá el 12 con ángulo de 30. El menos 12, ¿cierto? Y aquí es muy importante. La calculadora que estamos usando requiere que nosotros pongamos entre paréntesis siempre los números en forma polar. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos solo 12 con ángulo de 30, nos daría un error de sintaxis. No lo acepta, mira. ¿Ven? No lo acepta porque no lo reconoce. Tengo que necesariamente poner paréntesis. ¿Ya? Y obviamente el menos lo puedo dejar afuera y la verdad es que no me genera problema. Cuidado con eso, porque de hecho también a veces me han llegado preguntas, en otras pruebas, no en el curso, sí, donde me dicen, no, que no puedo ingresar los números en forma polar. Yo le digo, pero ¿le pusiste paréntesis? Y evidentemente se les había olvidado. Así que ahí tenemos en este caso el B. Procedemos entonces a premultiplicar la inversa de A, elevado a la menos 1, eso calcula la inversa, por el B. Y nos queda lo siguiente. Yo tengo configurada en forma polar, así que de hecho me dejó los valores así. Serían, parece que justo apareció eso ahí, 2,228, lo voy a dejar en 4 cifras significativas y lo voy a escribir un poquito más pequeño porque la verdad es que como usé tanto de la hoja, me quedó poco espacio. Ahí. Esto va a estar en amperes, lógicamente, y el ángulo es de 141, también con 4 cifras significativas. 141,8. Y sería 6,685 con ángulo de 51,80. Nuevamente 4 cifras significativas. Ahí la verdad es que no cometemos gran error al después de hacer operaciones con estos números. Y procedemos entonces a calcular los voltajes y corrientes. ¿Ya? En definitiva nos queda esto. En definitiva, tenemos que calcular el B0 y el I0. Cualquier duda, por favor, me van escribiendo, comentando. No se preocupen, si de hecho yo cuando les pregunto eso no se los digo así como por cumplir, no, pregúntenme y en realidad quiero seguir rápidamente. La verdad es que se los pregunto para que me haga las consultas, ¿ya? B0, ¿dónde está el B0? Bueno, nosotros lo definimos acá. Recuerden que era igual a la impedancia, que sería menos J1 por la corriente que circula de positivo a negativo. En este caso se da que justamente circula solo una corriente, la menos I1. Si fueran dos corrientes, ponemos la resultante, tomando siempre positiva aquella que va de positivo a negativo
Y si es que hay alguna que va en sentido contrario, queda negativa. Si van ambas en el mismo sentido, bueno, la dejaremos las dos positivas, si que fuera el caso. Así que es menos J1 por menos I1. Recuerden que el menos de ese J1 es parte de su impedancia. En definitiva nos quedaba J1 por I1. Vamos a dejarlo escrito acá y después vamos a calcular todo junto ya. J1 por el I1. Y vamos a buscar qué pasa con el I0. Que ese en realidad no lo ocupamos nunca, ¿cierto? Hasta ahora no lo hemos ocupado, en lo que se refiere a nuestro problema. ¿Dónde estaba el I0? Ah, fíjense bien que está circulando en el sentido, en realidad hacia arriba, nuestro circuito, y yo voy a pintar un poco acá, para que ustedes vean algo. Lo podría haber hecho antes también, pero voy a hacer ahora. Cuando yo pinto acá de amarillo, ¿cierto? Acá de amarillo, lo que estoy tratando de indicar es por dónde circula la corriente I1. Claramente antes decíamos que el I1 circulaba por esa rama donde está definido el V0, ¿cierto? Era la única corriente que circula. Cuando yo pinto acá con azul, estoy tratando de indicar por dónde está circulando la corriente I2. Y ustedes pueden ver claramente que la I2 únicamente circula por esta rama, ¿cierto? Hay algunas ramas donde circula exclusivamente y hay otras ramas por donde circula junto con otras corrientes, como es el caso de acá donde está el I0, donde circula junto con la I1, ¿cierto? Y además en nuestro inductor circula también junto con la I3. Voy a pintarla igual para que no discriminemos alguna corriente, ¿cierto? O alguna malla. La banda, la vamos. La banda, lo que estoy pintando ahora en la banda sería por donde circula la corriente I3. Ustedes pueden ver que obviamente la rama donde está la fuente de corriente, que sería esta que está acá, circula solo la I3, pero acá circula las dos. La verdad es que no requerimos esa corriente ahora, pero bueno, para tenerlo presente, ¿ya? Así que, en resumen, nuestra corriente I0 va a ser igual a I2 menos I1. Así tal cual. I2 menos I1. I2 menos I1. Y con eso podemos calcular. Ya, vamos a proceder a calcular los valores. Ya conocemos la I1, conocemos la I2, así que en realidad podemos calcular todo. Yo lo voy a hacer acá. Voy a buscar dónde lo puedo hacer, ahí lo puedo hacer bien. Aprovechen ahora de cualquier duda que tengan, escribirme, comentarla. Yo estoy mirando el chat, por si acaso. No se queden con las dudas, como les he dicho ya. Puedo poner el J1 sin ningún problema. O sea, puedo poner el 1 o puedo omitirlo. La verdad es que lo toma igual. De hecho, le doy Enter, me pone 1 con ángulo 90. Efectivamente, porque es un número imaginario puro, no tiene ninguna componente real. O sea, de hecho, no tiene proyección en el eje real. Por eso es que me queda simplemente como 1 con ángulo 90, ¿cierto? Y podría poner también esto, ¿no? Y lo toma tal cual. ¿Ven? No hace diferencia. Pero la verdad es que tengo la costumbre de ponerle el J1 por más que por un tema de costumbre ya, pero no, en realidad no hace falta. Y ponemos el I1. Voy a poner el valor que nosotros dejamos anotado acá. La verdad es que no cometemos mucho error al estar usando 4 cifras significativas. Si yo obviamente trunco y le pongo 2 solamente cifras, ahí el error se va propagando, ¿cierto? Y nos queda 2,28 con ángulo de menos 128,2. Voy a poner en verde el B0. 2,28 con ángulo de menos 128,2. Y esto sería voltaje. Como un poco disperso, me disculpan. Ahí. Y la corriente I0 va a ser simplemente la diferencia entre la I2 y la I1. La I2, que de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a aprovechar lo que ya copié ya. Eso ya está escrito, ¿cierto? Esa es la I1, que la usé para calcular lo anterior. Y ahora voy a poner aquí la I2. Vamos a restar. La ventaja también de esta calculadora que tengo siempre disponible este stack. Se fijan que todo lo que estaba haciendo, incluso cosas que hice antes, obviamente, de la clase anteriores, quedan ahí. Una gran ventaja. 6, no menos, sino que 6,685, con ángulo de 51,8. Con ángulo de, recuerden que está el ángulo, 51,8. Y ahí, le damos Enter. Y nos queda en definitiva la corriente, que sería 7,047, le vamos a dejar.
A ver, déjame ver si estoy viendo bien. Sí, como 47, está bien. 7,047. Con ángulo de 36,37. 33,37. 33,37. Y esa obviamente sería nuestra corriente en amperes. Y ya hemos resuelto entonces el problema. Fíjense bien que, como pueden ver, no es excesivamente largo. Es un problema que tiene el nivel de la prueba, así, totalmente. De hecho, lo saqué de una prueba. Es como un típico problema 2. ¿Ya? Y les adelanto que la prueba de la próxima semana, a diferencia de la primera prueba, va a ser con 3 problemas, donde va a haber un pool para cada uno y ustedes van a tener la opción de cargar los resultados para todos. ¿Ya? Siento que va a ser la mejor opción para así eliminar los problemas de repente de, primero, de que si alguien, no sé, se equivoca en el desarrollo, va a tener puntaje por lo que hizo, ¿cierto? Si el resultado no le dio correcto, no tendrá todo el puntaje, pero algo puede optar. Y también, obviamente, va a ser, yo diría, un poquito más lento, la verdad, para la revisión. Voy a ponerme las pilas para tratar de revisarlo lo más pronto posible, pero me parece que va a ser una mejor decisión en ese sentido ya. Sí, no va a ser tan así como que o está bueno o está malo. ¿Ya? Y bueno, voy a aprovechar de revisar en el aula si es que está disponible la información que les comentaba ya. ¿Dudas sobre lo que acabamos de revisar? Me escriben o comentan ya. Vamos a buscar el aula. Quiero ver si es que está esa información. Y voy a poner como ven ustedes, porque a veces la verdad es que como uno, yo lo veo con el perfil donde tengo todas las cosas, no me doy cuenta si es que efectivamente están subidas. Ah, se fijan que aquí tengo eso, pero me da la impresión de que está escondido. Volver a mi rol normal y ahí está el video. ¿Ven? No lo había dejado disponible, se me había escapado. Lo vamos a dejar disponible ahora mismo. Este es mostrar, ahí está mostrar. Algo más que tenga que ser relevante. No, en realidad son otras pruebas y cosas así. ¿Ya? Y aquí este video ustedes lo pueden ver, obviamente, y les muestro una calculadora. La verdad es que funciona tal cual como el otro, tal cual como la que les muestro siempre. Ya esta es la versión online. Me parece que ahora no está disponible, pero es tal cual. Y pueden ustedes ir acá y hacer toda la configuración. Les muestro cómo agregar un número. ¿Se fijan ahí? Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean mejor. Cómo agregar un número. Les muestro también cómo hacer que se represente de forma polar. Cómo pasar un número de forma polar a forma rectangular. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ver. Es un video cortito de menos de 2 minutos. Y con eso, todo lo que se requiere para poder representar los números y operarlos, números complejos me refiero, lo van a poder hacer. Fíjense que ahí lo convertí, ¿cierto? Ese número de forma polar a forma rectangular, directamente. Creo que les puse algo más acá, veamos. Bueno, y ahí lo vuelvo a poner en forma polar, ¿sí? Para que lo revisen. Está disponible. Déjenme ver también por acá la unidad 2 porque me da la impresión de que tengo un video. Ya, este video está visible. Para que lo chequeen. ¿Por qué es bueno que chequeen este apunte? Porque hago un repaso del método de Maya. Lo que les estaba comentando hoy día respecto a los casos particulares. Nosotros vimos hace unas cuantas, bastantes clases, la verdad, atrás. Aquí yo lo repaso y está escrito el apunte paso a paso, con ejemplos. Voy explicando también los casos particulares nuevamente, porque es un repaso, ¿cierto? Cuando tenemos una fuente de corriente en una malla que no está compartida con otras mallas, se resuelve, se comenta también lo que sucede. Esto obviamente lo preparé para eso. Aquí, ¿qué pasa cuando tenemos una fuente de corriente compartida entre dos mallas? ¿Se fijan? Entonces, le sirve como ejercicio. También muestro acá qué pasa si tenemos dos fuentes compartidas entre, en este caso, tres mallas. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí se responde lo que se hace, se resuelve. Y otro caso particular interesante para que lo revisen, donde además les dejo un video. Les explico lo mismo. Déjenme ver qué tan largo el video. 12 minutos y medio. O sea, 12 minutos 50 segundos. No es excesivamente largo, pero muy recomendable por si por ahí no se acuerdan también del método, en este caso el método de Mayo. Hay una guía, está este, este video donde les muestro cómo usar la CAS, la verdad, otra calculadora, si que alguien llega a tenerlo, no sé si lo tendrán. Y me parece que acá tengo algo más que yo debería dejar disponible. Déjenme checarlo rápidamente. Porque según recuerdo debería tener algo más. Vamos a mirar rápidamente. Ah, no, acá está. Lo que estaba buscando era el enlace a la calculadora, pero ya está. Estaría ese video. ¿Ya? Por hoy día, la verdad es que vamos a dejarlo hasta acá. Estoy un poquito
atrasado con varias revisiones y también me parece que debo responder a algunas personas que me escribieron en el foro. Ya la voy a chequear también hoy día para dejar eso al día. Me preguntan si es que puede ser un grupo de trabajo de 4 personas. La verdad es que el trabajo está diseñado para que lo pueda desarrollar hasta una persona, obviamente con el tiempo disponible. Entonces, por lo mismo, la verdad es que 4 personas para un grupo lo considero excesivo, ¿ya? Así que sería un grupo de máximo 3. ¿Sí? Si es que alguien está pendiente, le voy a dejar disponible también el foro para que puedan escribir acá. La verdad es para que quede más ordenado. Lo voy a abrir ahora mismo, de hecho, aprovechando que tenemos tiempo. Profe, yo con mi grupo ya teníamos una duda acerca ¿Sí? de una cuestión en la pauta. Es Ah, que ya, en una parte de la pauta dice, cada aseveración debe estar acompañada por una ya, cita. ya. ¿Está pidiendo que después de cada oración en el texto le pongamos una cita o que pongamos Mm. Ah, esa otra es una muy cuestión? buena ¿Lo pregunta. entendimos mal? No, mira, se refiere a lo siguiente. En principio, tienes que pensar que, supongo que yo estoy hablando acerca de un tema X, y yo digo la población en Chile ha envejecido no sé cuántos años en promedio desde tal tiempo. Si yo hago ese tipo de aseveraciones o afirmaciones, yo debería poner una referencia que lo justifique, ¿me entiendes? No es que cada cosa que tú menciones tenga que estar justificada. Cuando son casos de ese tipo, corresponde, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que entendí. Ya. De Yo todas no maneras, mucho, la verdad. ya. ¿Podría decirlo de otra forma? Claro, mira, lo que pasa es que en principio cuando tú estás indicando algo que requiere algún tipo de evidencia, algún tipo de justificación, ¿me entiendes? Ahí sí corresponde ponerlo. De todas maneras, si tuvieras dudas puntuales respecto a alguna frase, siempre me puedes mandar un mail y yo te comento. No, mira, aquí en verdad no hace falta poner una referencia, o sí hace falta, ¿ya? Ok. Y otro punto importante también tiene que ver con las citas, porque yo he visto que hay dudas respecto a eso. Porque uno dice, no, mira, aquí hay una definición de algún, no sé, una máquina eléctrica, la pongo textual o la parafraseo. Y en verdad que la cita tiene sentido utilizarla cuando es relevante lo específico que se dice, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que algún científico haya enunciado un teorema, algún tipo de hipótesis, donde sea relevante la palabra exacta que él dijo, ¿ya? Si no es así, yo puedo siempre parafrasear y escribir lo mismo con mis palabras, ¿ya? Ujú. Y en ese caso que sea relevante el escribir lo que dijo puntualmente, ahí nosotros citamos y ponemos justamente eso. Ahí, como les digo, cualquier duda puntual me escriben y yo les puedo ir comentando con más detalle, ¿ya? Yep. Muchas ¿Ya? gracias. Ya. Voy a dejar esto vamos a dejar hasta el día martes. Hasta el día martes 23. Así que quienes no hayan hecho su inscripción, les recomiendo mucho que me escriban acá, porque la verdad es que en el mail a veces se satura con tantos mensajes que llegan y a uno se le pasan. Porque uno como que le pega una mirada y después quedaron muy atrás, ¿ya? Así que para que lo escriban acá y ahí lo solicitan. Voy a revisar si es que alguien esté pendiente hoy día en la tarde, bien tarde la verdad, ¿ya? Así que bueno, si no tienen ninguna duda más, por hoy día quedaríamos hasta acá. Próxima clase lo que vamos a revisar son las potencias. Vamos a calcular potencia compleja, potencia aparente, real e imaginaria. Y estaríamos ok con ¿Profe? los contenidos para la prueba. ¿Sí? ¿Desde qué clase entra la prueba? ¿Desde qué clase? Esa es una Mm, excelente pregunta. Tendríamos que ver cuándo fue la prueba, pero voy a mirar rápidamente. Si tenemos ya. tiempo. Vamos a mirarlo acá. Vamos a ver la 13. ¿Qué vimos en la 13? Teorema de Tevin y Norton. Esto se evaluó, ¿cierto? ¿Se acuerdan si se evaluó Tevin y Norton? Parece. Creo que Tevenin y Norton lo pasó después de ¿Después? la primera prueba. Sí, fue después de la prueba. Ah, ya. Si fue después, entonces déjenme chequear ahora la 12. Ah, ya, ya. Muy bien. Eso quiere decir que entonces lo que entra es desde la 13 hacia adelante. Gracias, profe. Claro, de la 13 hacia adelante. Ya, que estén muy bien. Nos vemos, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, que Ya, esté profe, que bien. esté bien. Igualmente.